Bendiciones familia, saludo a todos los estudiantes. Hoy nos corresponde continuar con nuestro taller de consejería familiar, esperando que haya sido de gran bendición para ustedes los 4 temas que hemos compartido. Hoy vamos a compartir el tema de las crisis. ¿Qué es una crisis? Es definido por la Enciclopedia Universal como mutación importante en el desarrollo de otros procesos, cambios repentinos para mejorar o para empeorar. Los chinos conceptúan la crisis en 2 connotaciones. Número 1, una oportunidad para cambiar, y otra, te aproximas a un peligro. Dentro del contexto occidental, las crisis viene a ser como el fin de un proceso, viene siendo como el hecatombe, el final. Pero cada crisis es una oportunidad para cambiar, es una oportunidad para superar y para autoevaluarnos a sí mismo. Otro concepto de las crisis: situación grave, decisiva, que pone en peligro el desarrollo de un asunto o un proceso. Todos nosotros pasamos por épocas de crisis. Dentro de esas épocas de crisis podemos clasificarlas como las etapas o cambios físicos y sociales, tales como la adolescencia es una etapa de crisis, la maternidad, la menopausia y la vejez. Son 4 estaciones en la vida de todos los seres humanos que producen cambios importantes, y se va a tratar la crisis dependiendo de su óptica, dependiendo cómo usted ve la situación. De esa manera usted podrá superar cada etapa natural de los cambios importantes del ser humano. ¿Cuáles son los tipos de crisis? Existen crisis de desarrollo, y se refiere justamente a lo que estamos hablando. Son los que se desarrollan con los cambios de la vida. Ya hemos hablado de la adolescencia, la maternidad, la menopausia y la vejez. Crisis accidental. Son eventos que ocurren rápido y sin previo aviso, como un accidente, un diagnóstico médico, que logra producir un efecto de cambio en la vida de la persona y creando también un proceso inestable de sus emociones. Hay crisis reales y potenciales, se relacionan con cosas que ocurren o con amenazas imaginarias. Estas son cosas que ocurren o que usted se le imagina. Muchas personas se imaginan cosas, piensan X determinado proceso en su vida, y eso le genera un estado de temor. Cuando una persona habla, se dice que habla unas 380 palabras por minuto, pero cuando nosotros pensamos son 1500 palabras por minuto. Entonces usted se imagina, si una persona mantiene 10 minutos con un pensamiento negativo, 10 minutos focalizado allí en su hipocampo con un pensamiento que le desfavorece, obviamente va a generar un cuadro de crisis, porque así funciona la mente humana. Ahora bien, hay crisis continua, problemas que permanentemente están de uno a otro, como el caso de Job, que tuvo una crisis continua. Podemos ver allí su proceso de la muerte de sus hijos, la pérdida de todos sus valores, de todo su haber material, su enfermedad, eran crisis continuas. Vemos personas que se caracterizan por permanentemente existen crisis en su seno familiar. Hay crisis crónicas, son crisis permanentes que no se quieren superar. Estamos hablando de una persona ya en estado de calle, de indigencia, una situación bastante fuerte allí, que bueno, pero que para Dios no hay nada imposible. Todas las cosas podemos lograrlo en el Señor. ¿Cuáles son las etapas de las crisis?
El periodo de tiempo en la cual una crisis ocurre puede dividirse en tres. 1, etapa de shock. 2, ajuste. Y 3, recuperación. Estaremos hablando de cada una de estas etapas en detalle, porque vamos como orientador tener que interpretar, saber entender en qué etapa se encuentra su aconsejado o su paciente, para que usted pueda dar en ese momento la atención necesaria, la atención que requiere la persona. Tenemos acá que la etapa de shock es un escape temporal de la realidad, y es un proceso inclusive hasta un mecanismo de defensa que ayuda al cerebro a poder menguar, resistir el impacto de una noticia. Y ocurre en este componente del shock que siempre hay una etapa de negación. La gente niega los hechos y puede expresar: esto no está sucediendo. Cuando la persona dice esto no está sucediendo, es una forma de poder amortiguar el impacto de la noticia o del hecho como tal. Otro componente es la confusión. No sé qué hacer, la persona pierde la brújula, queda allí insensible o inconsciente en cuanto a la ruta a seguir. En ese momento es importante que el orientador o la persona que está a su lado pueda darle los primeros auxilios para ayudarla a estabilizarse. Allí hay un componente que es el componente de enojo. La gente tiene explosiones de ira. ¿Cómo puede ser esto? Mucha gente maldice en ese momento, golpean, a veces hacen unas reacciones fuertes en este componente de la etapa de shock. Hay inseguridad. ¿Qué voy a hacer? La persona ahora, ¿qué voy a hacer? Perdió el piso, perdió estabilidad, producto del evento o el contenido que ya recibió la noticia. Hay miedo, no puedo, el rechazo, ella me abandonó. Son componentes que se expresan en la etapa de shock. Entonces debemos entender que una crisis ocurre cuando una persona pierde el control sobre área significativa de su vida y la persona necesita ayuda para salir de la crisis en un menor tiempo y ajustarse a los cambios psicosociales, a los cambios que produjeron tales crisis o eventos. ¿Qué hacer como orientador en la etapa de shock? ¿Cómo ayudamos a una persona en tal circunstancia? Debe ser gentil, paciente y compasivo. Debemos dotarnos de una gentileza, de un estado de mucho temple, ser compasivo y entender los procesos. Cada persona tiene una forma, un proceso diferente, cómo expresan un duelo, cómo expresan un dolor, cómo expresan un evento. Y cada quien tiene una forma característica, pues, que tiene que ver con su temperamento inclusive. Entonces en esta etapa debemos ser gentiles, pacientes y compasivos. Hágase cargo de pequeñas cosas y alivie depresión. Trate de brindar apoyo, que la persona pueda mantener un estado de mayor tranquilidad, de reposo, mientras se delega responsabilidades. Si es el caso de una pérdida por producto de muerte de algún familiar, bueno, la persona necesita controlar un poco la mente. En este caso debe haber un equipo, pues, que delegue responsabilidades, los que van a ir al forense, los que van a ir al cementerio, los que se van a encargar de algunas compras, en fin, de manera que la persona no se sume esa carga al impacto emocional que le trajo, pues, esta noticia o este infortunio. Escuche y esté dispuesto a compartir momentos de inquietud. Usted debe tener capacidad para escuchar. La persona va a tener inquietud, va a tener incógnita, va a tener algunas dudas en su mente, y allí en ese momento, con esa paciencia y gentileza, usted debe escucharla para darle respuesta. Permita que las personas tomen sus propias decisiones. En esos momentos la persona está en etapa de shock, pero
debe la persona finalmente o alguien muy cercano a ello tomar decisiones de carácter de mucha importancia. Nosotros orientador podemos tomar decisiones en cuanto a una orientación ambulatoria de un hecho específico, pero hay algunas decisiones de importancia que amerita tomar a la persona. En este caso el orientador podrá dar alternativas, podrá escucharle, podrá darle sugerencias, pero finalmente hay una regla sine qua non el orientador, que el orientador no toma decisiones por su aconsejado. Su trabajo es orientar de manera que la persona pueda tener un panorama más claro de los eventos y tomar ella o su equipo la mejor decisión. No haga sugerencia, no imponga, es lo que estamos comentando. Recomiéndele responder decisiones de suma importancia. Deje que la persona se ajuste a su propio ritmo. La persona va a estar en un ritmo paulatino, pausado. Hay que dejarlo que ello vaya poco a poco avanzando hasta que llegue pues, a la etapa para ajustarse a la vida antigua o a la forma que venía transitando, ya que un evento que interrumpió su caminar y hubo allí como una caída, un desnivel emocional en la vida de esta persona. La segunda etapa es la etapa de ajuste. Durante esta etapa la persona experimenta altos y bajos emocionales. A veces vemos que la persona la vemos sonreída, la vemos muy clara, pero no se confíe. La persona va a estar en un subir y bajar, va a estar permanentemente allí en ese zigzag emocional y no debe confiarse de que ya está bien, no, ella va a estar allí, va a haber momentos que va a estar tranquila, serena, como va a haber momentos que va a estar bajo estado depresivo. La persona, usted puede verla que está sonreída, pero a los pocos ratos o después puede verla sumergida en un llanto profundo. Es una etapa, la etapa de ajuste, se denomina esta etapa. Entonces, porque está en su lucha por vencer la crisis y sus consecuencias, tomando una actitud crítica contra el doctor, contra el pastor, contra Dios y todos sus seres queridos. En esta etapa de ajuste la persona se muestra muy crítica, pues no entender correctamente los eventos, busca un culpable y siempre Dios es culpable en muchas personas por no entender algunas cosas, porque piensan que la vida solamente es nacimiento, que la vida solamente es cumpleaños. Mucha gente piensa que la vida simplemente es boda, es graduación, que la vida es salud, pero la vida no, la vida es un componente, un círculo completo. Y lo dijo Salomón, lo dijo, que hay tiempos de nacer, pero también hay tiempos de morir, hay tiempos de nacimiento. Hay tiempo de nacimiento, hay tiempo de muerte, hay tiempo de fiesta, un tiempo de luto. La vida es esa, pero siempre cuando la persona dice quiero vivir la vida, la persona siempre selecciona lo que él considera que es lo mejor de la vida, el deleite, el disfrute, el viaje. No, pero la vida que nos corresponde a nosotros, esta tierra, es una vida donde hay un día, pero también hay una noche. Hay noches que son estrelladas y hermosas, pero hay noches oscuras. Hay valles, pero también nos encontramos con una montaña. Entonces debemos entender dentro de esa salud mental que debemos tener todo individuo, es que vamos a encontrarnos con retos en la vida, pero Dios, que es un Dios grande y maravilloso, como dijo el apóstol Pablo, todas las cosas nos ayudan a bien. Hay elementos y eventos que no entendemos, pero finalmente se rueda la cortina y podemos nosotros ver con claridad meridiana eventos que no pudimos ver. No se pudo ver en aquella circunstancia, pero que ahora puede entenderla, como el caso de José con sus hermanos, entendió ese plan maravilloso de Dios. Ok, ¿qué hacer entonces en la etapa de ajuste, donde la gente está renegando contra Dios, contra el doctor, contra el pastor, contra el hermano, está allí en ese estado pues como de rebeldía? Bueno, en esta etapa hay que tener mucha comprensión, comprenda a la persona, trate de ser empático,
estar en su posición, porque es muy fácil de este lado juzgar y condenar y señalar algunas conductas, pero cuando nos colocamos en el lugar de la persona, podemos entonces visualizar y entender y comprender ese tipo de comportamiento. Y muchas veces, si hemos vivido la experiencia, mucho más para poder entenderla. Escuche sus quejas. No dejar de visitarlo, ojo, no deje de visitarlo, porque usted fue y lo encontró tranquilo, aparentemente entendiendo todo, usted lo encontró riéndose, y usted ya no está bien, y abandonó o dejó de visitar. No, debe estar permanentemente, con mucha frecuencia, una visita para estar chequeando el estado, cómo va evolucionando la etapa de esta situación o de crisis. No permita que se aísle de los demás. Las personas en crisis, en duelo, en pérdida, en divorcio, inclusive en el estado de la misma tercera edad, y cuando unas personas de repente son jubiladas, entran en un estado a veces de depresión, se sienten ya inútiles, que no son productivos, y la persona en estas etapas siempre la tendencia es aislarse, se aísla. Entonces debe haber siempre un ambiente de compañerismo, de compañía, no dejarla mucho tiempo solo, porque la depresión se apodera pues de la persona cuando ésta se aísla, cuando ésta se retira del medio ambiente o del grupo familiar. Hay que hablarle a la persona allí de aumentarle o fortalecerlo en la fe. Hay que hablarle de Dios, hay que hablarle de la palabra, hay que orar junto con las personas. La fe es un elemento vital, la fe es un elemento muy importante que ayuda y nutre a la persona para que salga rápidamente del proceso de la crisis. Hablarle con proyección futura. Cuando usted le habla a la persona con proyección futura, el objetivo es sacarlo del ambiente de negatividad que se encuentra, es sacarlo del lodo, del dolor que está viviendo, el estado depresivo, porque la persona siempre se focaliza en su evento, en el suceso, y está allí en un permanente girar en torno a los sucesos dolorosos o eventos o accidentes en su vida. Pero el orientador debe sacarla de esa situación y proyectarlo al futuro. Hay que proyectarlo, si fue un caso de divorcio, proyectarlo que hay una nueva oportunidad en la vida. Si es un caso de pérdida, hablarle de la fe, de la esperanza que tienen las personas cuando estamos en Cristo. Si la persona perdió un empleo, hablarle que hay un futuro adelante, puede conseguir un mejor empleo, hablarle de proyectarse a una graduación, proyectarse. Si perdió un hijo, un bebé, mira, puedes volver a tener un niño, puedes volverlo, mírate ahora en el futuro con un niño en los brazos. Y siempre la gente hay que sacarlo de esa situación donde está anclada para proyectarla hacia el futuro. Y de esta manera estamos dando un aporte importante a que ella salga de la crisis y aceptar la realidad. La persona puesta allí, el orientador debe tratar de que la persona acepte la realidad como tal, a la medida que la persona salga de esa situación imaginaria o de una falsa expectativa, o eso no sucedió. El hecho va a estar allí afectándola. Pero si logramos que la persona aterrice, un aterrizaje emocional, obviamente va a entender toda una serie de eventos, de situaciones que le permitirá pues salir más rápido de la circunstancia de la crisis. Ahora, ¿cuáles son las características de esta etapa de ajuste? ¿Cuáles son las características? La persona tiene añoranza de un ser querido que se fue, que partió con el Señor, o falleció, o una separación, o alguien que se fue de viaje para otro país. La gente siempre añora el momento del reencuentro, la reconciliación, del retorno, y la persona añora pues volver a ver al ser querido que ya no está presente. El paciente sufre mucho de insomnio, no duerme, comienza a tener una vida noctámbula,
no por el pensamiento, por pensar permanentemente en esa persona, y eso le va a afectar, pues, le va a afectar la salud. Pérdida de peso, producto pues de la falta de apetito, se le va el apetito, la persona comienza a mostrar actitud de mucha inquietud, de irritabilidad, muy hipersensible a las cosas, se molesta fácilmente, y hay que entenderlo, obviamente, y ayudarlo, porque es una etapa, y toda etapa tiene un comienzo y tiene un fin, y esa etapa se puede alargar o acortar dependiendo de la manera como nosotros abordemos la situación y ayudemos al paciente a salir de tales circunstancias. Desesperación silenciosa, la persona va a estar en una desesperación, una ansiedad internamente allí, y no es bueno esos niveles de ansiedad en su vida, porque esto va a disparar pues algunas situaciones de tipo clínica en la salud del paciente. Va a haber depresiones, una actitud depresiva, una persona no puede estar mucho tiempo depresiva, debe inmediatamente ser atendida por un médico para que le suministren pues algunos antidepresivos para bajar esos niveles de ansiedad, de angustia, y pueda dormir, pueda descansar, para que se recupere pues de su situación. Va a haber permanentemente un estado muy sensible, va a haber mucho llanto, el llanto, las lágrimas, muy característica esta etapa de ajuste de su aconsejado. La tercera etapa es la etapa de la recuperación. Mientras más tiempo la persona se aferra al pasado, será más lenta su recuperación. Es vital esto, es muy vital. Con su permiso. Aleluya. Cuando la persona se aferra, no sale de eso. Es como una tierra movediza. Es como un barco que ancló allí, lanzó su ancla, y aunque quiera arrancar, no va a poder, porque allí está el ancla. ¿Entiende? Quizá podrá avanzar, pero se va a detener. Entonces el paciente el orientador debe ayudar al paciente, al orientado, a sacar poco a poco esa ancla y permitir luego que los vientos de Dios soplen sobre su vela y puedan llevarlo a un puerto seguro, a un lugar de paz, de tranquilidad. Entonces en esta etapa de recuperación, uno de los objetivos es sacar al paciente de ese estado de anclaje donde se encuentra. En esta etapa, las personas afligidas tienen que reincorporarse nuevamente a la vida y lograr su estabilidad emocional y capacidad de respuesta. ¿Qué hacer ante la etapa de recuperación? Esta etapa, una etapa muy terapéutica. Hay que administrar sanidad emocional a la persona, y siempre vamos a encontrar elementos de mucho dolor. La persona tiende a tener sentimientos de culpa. Esto ocurre porque no hizo en su tiempo lo que debió hacer, tuvo un mal comportamiento con la persona, ya sea su esposo que se fue o alguien que partió, en fin, alguien que está enfermo, no le compró a tiempo la medicina. Hay muchas cosas que el orientador debe evaluar en ese proceso de escuchar a su orientado. Entonces, cuando encontramos elementos como resentimiento, encontramos allí dolor en la persona, mucha ansiedad, a medida que la persona va hablando, usted va a notar en las personas, porque el orientador debe tener siempre la mirada puesta en el rostro de la persona, porque va a estar buscando, los ojos del orientador son como la radiografía, y nosotros vamos a estar viendo expresiones, la fuerza con que la gente a veces dice una expresión, una palabra, un contenido. Si en ese momento que lo que nombra a alguien comienza a llorar o agarra un estado de irritabilidad, o la persona se tranca y se detiene, entonces estamos ante los síntomas de un trauma, de algo que le ocurrió, y que eso que ella comentó y le dolió en ese momento, sintió un estado emocional
un dolor mental, entonces debe anotar esos puntos para que luego el orientador pueda mencionar ese hecho y poco a poco, sutilmente, ir introduciéndose en el contenido con preguntas abiertas, preguntas que la persona pueda ir soltando, pues, y fluyendo en lo que está internamente afectándole. Y allí estamos hablando de eventos, de cómo, cuándo ocurrió tal cosa, y eso hay que estar pendiente de tal situación. Entonces ahí tiene que haber una administración, una sanidad en sus emociones. Y la liberación de sentimientos negativos, ya les he nombrado, ¿verdad? Sentimientos de culpa, resentimiento, porque a veces hay herida en el individuo, hay mucho dolor. Confesar la falta, llevar a la persona a una terapia de perdón. La terapia de perdón es la terapia básica y que el orientador debe conocer cómo manejar el tema del perdón. Es un tema muy elemental que el orientador debe manejarlo, debe saber los textos bíblicos, debe saber aplicarlo, porque siempre el perdón se aplica en 3 dimensiones. Una, primeramente, buscando el perdón de Dios, el perdón de lo alto, el perdón que quita la carga, que quita el peso, que alivia el eco de una conciencia que acusa. Entonces hay que llevarlo a la persona al perdón de Dios. Por eso David dijo, contra ti solo he pecado. Si el individuo no se ubica o no logra entender que el pecado primeramente es contra Dios, el pecado que es reconocido, que es contra Dios, es el que produce cambio, produce arrepentimiento, porque a veces reconocemos que le faltamos o le fallamos a la otra persona. Y bueno, un reconocimiento que a veces nos conviene hacerlo, pero no hay arrepentimiento profundo. Pero cuando yo me conecto con la fuente ética, que es Dios a quien le ofendí con mi conducta, entonces estamos ante la evidencia obvia de un arrepentimiento que va a dar frutos extraordinarios. Entonces el orientador debe llevar a la persona hacia Dios y con los textos bíblicos demostrarle que hay perdón, que hay salida para su situación. El otro punto, como la parte de terapéutica acá de sanidad, llevarlo pues, por supuesto, a confesar su falta a Dios, y allí va a recibir el perdón de Dios. Pero luego viene entonces la otra etapa del perdón, es confesar su falta a la persona a quien le falló contra esta persona. Y si es posible, esa etapa tiene una área que es restitución. Si es el caso que amerita restituir, bueno, hay que conducirlo a la restitución. Pero encontramos que la parte más dura del perdón no es que el paciente o el orientado no acepte el perdón de Dios, ni acepte el perdón del prójimo o familiar que ofendió. La parte más complicada que nos encontramos es el autoperdón, a perdonarse a sí mismo. Mucha gente cree en el perdón de Dios, acepta el perdón de sus familiares, pero no se perdona a sí mismo. Mientras una persona no se perdona a sí mismo, va a estar en un sentimiento de culpa allí, afectándole, y eso es algo que es demolidor en la vida de una persona. Entonces hay que liberarlo de eso a través de un autoperdón. Buscaremos quizá en algún momento práctico, le explicaremos cómo se debe hacer cada una de estas áreas. La persona debe renunciar a los sentimientos negativos, una de las áreas que se debe tocar, y obviamente tiene que haber luego una confrontación. La confrontación la vamos a ver en los métodos técnicos de consejería. Es un proceso terapéutico, el hecho de confrontar a una persona por su conducta, de la manera que la persona vea que no es contra ella, sino contra un comportamiento que le está afectando, un comportamiento que está creando, es un elemento detonante en el seno de su familia y que debe ser erradicado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La intervención en medio de la crisis, esto requiere una acción directa, donde el consejero toma el control debido a que la persona no puede funcionar, adaptarse o responder. Hay etapas donde el orientador debe tomar totalmente el control de la situación, porque la persona está en medio de una crisis, en medio. La persona, por decir algo, que se tomó un veneno para autoeliminarse, allí el orientador debe tomar totalmente el control para la asistencia médica, pues, y esperar que la persona luego salga de su situación para luego
darle la ayuda terapéutica necesaria. Entonces, la consejería en tiempos de crisis es diferente a la intervención en medio de la crisis. Aquí la persona tiene, en el tiempo de la crisis, la persona tiene control de sí mismo y puede entender su sufrimiento, entender sus problemas, sus alternativas para salir de las circunstancias, la realidad de los hechos, debe aterrizar en cuanto a esto, qué recursos tengo para atacar la crisis, salir de ella, y un plan de acción que el orientador debe trabajarlo con su orientado, un plan de acción, cómo podemos hacerlo, y es algo que se logra pues en un diálogo espontáneo con él, escuchando las opiniones, dándole usted sugerencias y armar ese plan de salida de la crisis, que debe entender que es un proceso que lleva su tiempo y depende el tamaño de la crisis o los eventos como tal. En la Biblia vemos muchos casos de consejería bíblica en tiempos de crisis. Vemos el caso de Adán en el huerto del Edén, allí cuando el hombre peca, allí y se da cuenta de la situación. Hubo un proceso que es el aislamiento, seguía la gente se esconde, y lo vemos nosotros como pastores en la iglesia. Cuando la gente peca, deja de congregarse. Hay esa tendencia natural del individuo que cuando comete una falla se esconde. El mismo niño en la casa que se rompe un vaso, se le cae, sale corriendo, se esconde en la cama, evitando el castigo, evitando la reprensión. Esto pasa en cada ser humano. Aquí lo vemos en Adán, se aisló, tuvo miedo. Por primera vez el hombre tiene miedo. La gente se llena de miedo producto del castigo o la disciplina que va a recibir. Tuvo vergüenza, se sintió desnudo. A la gente que se siente desnudo, se siente que se fue descubierto, que su pecado es evidente, tiende a esconderse para que no vean su vergüenza. Y se llenó de resentimiento. Vemos que le dijo a la mujer que me diste por compañera, fue la que me indujo pues, a comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Cuál fue la terapia de Dios? Dios le dijo, ¿dónde estás tú? Es decir, que Dios lo ubicó en el tiempo. El orientador debe ubicar, a ver cuál es el impacto emocional de la persona. La persona usted debe saberla, y usted logra verla en su hoja de vida. Cuando tú le dices cómo tú te llamas, la persona a veces no sabe ni cómo se llama, dónde tú estás, dónde vives, qué día es hoy. Usted entonces logra ubicar a las personas en esas dimensiones y puede ver su nivel de conmoción emocional, y de allí usted va a dirigir. Entonces Dios le dijo, ¿dónde estás tú? Entonces hubo una confrontación. Allí Dios confrontó a Adán y Eva. Luego Dios buscó la raíz, habló con Adán, el responsable. Le dijo, no fue la mujer. Luego Dios habló con la mujer, no fue la serpiente. Y finalmente Dios va a la serpiente y maldice a la serpiente. Quiere decir que la raíz del problema hay que maldecirlo, en el sentido que hay que erradicarlo. Hay que sacarlo de raíz sin contemplación. No podemos nosotros tratar de coquetear o de negociar con la raíz de lo que causa el problema. Lo que causa el problema hay que machacarle, aplastarle la cabeza. No puede dejar usted a la serpiente que lo va a volver a picar, lo va a volver a afectar. Hay que ser radical con todo lo que te lleva a pecar, con lo que te lleva a afectar tu relación conyugal, familiar. Debemos ser radical en ese sentido. Asignación de responsabilidades. Dios le dio su responsabilidad a la serpiente. En los eventos de una familia hay que asignar responsabilidades, y eso no se trata de la gente condenarlo ni acusarlo, no, es responsabilidades. Nunca le digo a una persona, tú eres culpable, no, dígale, usted es responsable. Cuando usted dice eres culpable, está reforzando el sentimiento de culpa, pero cuando usted dice usted es responsable, está entonces dándole a entender que él falló a su deber, a su responsabilidad, y es totalmente diferente la connotación, cómo percibe la persona ese término. Vemos acá que a la mujer Dios le asignó su responsabilidad, aumentará el dolor de tus preñeces. Al hombre también lo llama y le dice, bueno, ahora vas a ganar el pan con el sudor de tu frente, y le da una serie de... Pero finalmente Dios restaura a Adán y a Eva. Dios mata un cordero, ese cordero que representaba a Cristo. Es como Dios trabaja. El orientador no puede crear de responsabilidades
y confrontar si no da una respuesta final. El orientado debe irse con una respuesta, y el Señor los vistió su desnudez, quitó un sentimiento de culpa, perdonó sus pecados allí con ese sacrificio de ese cordero que fue sacrificado para que con su sangre limpiarlo y con su piel cubrir su desnudez. Eso es lo que hace Cristo en la vida de la persona que Dios permite que vaya a tu consultorio, que vaya a tu lugar a pedirte un consejo, que vaya a tu hogar. Es la forma como debemos actuar. Vemos allí pues, aquí en su material que se le va a enviar, hay otros varios ejemplos de las Escrituras. Solamente le comenté el de Adán, pero hay otros que están aquí. La terapia de Dios, la técnica que Dios utiliza. Dios aquí dice que Dios respuesta de contenido, que la vamos a ver después en la clase número 6. Vamos a ver esta respuesta, el método que Dios utilizó. Dios hizo una respuesta de contenido. Cuando dijo que comió del árbol, Dios le dice, con que comiste del árbol, se llama respuesta de contenido. Cuando usted toma lo que la gente dice, el contenido, y logra repetirlo, como para remarcar la importancia de lo que está diciendo. Aquí Dios utilizó la técnica interactiva de preguntas y respuestas. Dios también utilizó la técnica no directiva, la técnica directiva. O sea, estos métodos de técnica lo vamos a ver en la clase. Usted podrá entenderlo a medida que usted acá logra estudiar el material. Ha sido un inmenso placer para mí poder compartir con ustedes esta clase, esperando pues que esta clase en usted no produzca una crisis, las preguntas no lo produzcan, sino que usted valientemente, responsablemente responda a cada una de ellas. Le bendigo mucho, se les ama, hasta una próxima oportunidad.